Aniceto Orozco, vengo de Invent MX, la empresa digital de Grupo Maca. Vengo a presentarte. Somos la primera red de temáticas de comunidades en Latinoamérica. En 18 meses contamos con 10 millones de usuarios únicos y contamos con todos los medios para hacer que la marca sea vista por el mayor número de usuarios en la red Invent MX. La red de comunidades temáticas en Invent están generadas por temáticas, tal cual. Tenemos diferentes audiencias como Lifestyle, con nuestros portales de Estilo Fem, Glamour Fem, Me lo dijo Lola, RCBP y Atracción360.com, ¿no? Esto es lo que tenemos como estilo de vida. Tenemos la parte de noticias y negocios, que son nuestros fuertes, que son ya de casa, Excelsior.com.mx, tenemos imagen 90.5, tenemos reporte 98.5, tenemos Estrategia 45, que es un portal totalmente de videos dirigidos a emprendedores y a las pymes, y tenemos imagen.com, que nació en agosto de 2012, y ya teníamos arriba de los 300,000 visitas dentro del portal, ¿no? De ahí le seguimos con tecnología y movilidad, que tenemos Excelsior.com con la sección de hacker, que habla toda la parte de tecnología, toda la gente geek. Tenemos Atracción360, tenemos GeekFair, tenemos Bits en Imagen, que es un portal totalmente de tecnología. Nuestro otro círculo de temáticas en Invent es Vida Saludable. Son 4 portales, en el cual salud180.com es el complejo. De ahí viene información directa de salud, sexualidad 180, bienestar180.com y enforma.com, que es un estilo de vida de cómo cuidarte para prevenir enfermedades y también cómo vivir si ya tienes enfermedad. Tenemos tópicos como diabetes, hipertensión, tenemos toda esa parte de vida saludable. Contamos con la otra temática, que es el entretenimiento, que está Garullo, Game Dogs, Cadena 3, Guiafem y Excelsior con la sección de función, toda esta parte de entretenimiento, ¿no? Amas de casa, tal cual, y pues donde ir con los jóvenes. Y el mundo femenino, que es Actitud Fem, que son 8 portales, son 9 portales, que es actitudfem.com, que es la llegada a la mujer, que es ama de casa, que es empresaria, que es la parte de tax, ¿no? de cómo verse bien, de tener información sobre celebridades, de la sexualidad, dónde ir, toda esta parte de guía, dónde ir para poder disfrutar de los eventos. Y me lo dijo Lola, que es una bloguera que llega a un target ABC, ¿no? Cuenta con más de 4,200 suscriptores, con vivir la experiencia para agrupar tu marca como tal. Somos en ranking, según Comscore, ya hoy en día somos segundo lugar en audiencias por grupo de medios, lo cual hemos logrado a lo largo de estos 18 meses. Te voy a mostrar un poco más desmenuzado la parte de noticias y negocios, que es para aquellos hombres o mujeres que se dedican a tomar decisiones, a la parte de enterarse de las noticias, de entrar a Excelsior.com, de escuchar a Fer desde CON, a contestar la pregunta dentro de lo que dice la radio, para entrar al portal de internet, también para ver la parte de tráfico con reporte 98.5, que es como un poquito más segmentado, no segmentado, sino que habla de nuestra ciudad como tal, que llega también a esa parte del tráfico, de lo que está pasando actualmente en nuestra ciudad. Esta Estrategia 45, que es un portal de videos totalmente que entrevistamos a los CEOs y CEO, directivos de empresas, que pues ahí es para saber a pequeños emprendedores. Es un portal
que es un portal que habla tanto de la macroeconomía, el IPC, cómo amaneció el dólar, el euro, pero normalmente también de las finanzas personales, de responsabilidad de las marcas también como responsabilidad social. Y bueno, tenemos a los mejores plumas en este portal como Darío Celis, como Justes, como Páramo y otros más, ¿no? Entonces Noticias y Negocios abarca hombres y mujeres, del 60 al 70% con mujeres, ¿no? De 25 a 60 años de edad, ¿no? Sabemos que eso es la toma de decisiones y los que estamos al día con todas las noticias. Tenemos estilo de vida, ¿no? Que es el mundo del espectáculo, la comunidad social más exclusiva, que hablamos de las celebridades, hablamos de las celebridades mexicanas, ¿no? Está, por ejemplo, el SBP, que es el suplemento de Socialité en Excelsior, que habla del cumpleaños de Chernobyl, que habla de las partes de la Socialité grande, ¿no? Las cata de vino, la feria del vino, como esa parte de Socialité. Me lo dijo Lola, lo voy a repetir, es una bloguera como tal, en donde llega a mujeres que viajan 5 veces al año al extranjero, que son mujeres que viven la experiencia, que ya cuentan la experiencia de viajar, de visitar lugares, para poder hacer una experiencia de la marca para tener la apapachar. Y Atracción 360, que es de movilidad tal cual, no es el típico portal que está el perro ahí con la chava en bikini, sino toda la parte aquella de información, una gran información de cómo manejar, el buen conductor, por ejemplo, los certificados de las mujeres al manejar, el estilo de poder manejar, las celebridades también, de que si Tiger viste alguna ropa, que auto maneja Rihanna, toda esa parte de socialmente como tal en la Atracción 360 con movilidad, ¿no? Tenemos también la parte del mundo femenino, que es la faceta de vida de la mujer, ¿no? Contamos con 8 portales, como te lo comentaba anteriormente. Y Actitud Fem es el portal, es el home, en donde todas las demás marcas como estilo, como glamour, como guía, como sexualidad, tienen noticias de esos en Actitud Fem, y ya cada una tiene su URL, puede ser como fan o audiencia cada uno de los portales, ¿no? Aquí tenemos el 80% de las mujeres, el 20% de los hombres, y bueno, Actitud Fem ha crecido impresionantemente en los 18 meses, con más de 1 millón de usuarios, en busca de información práctica. Tenemos también tutoriales en video, en el cual te dicen cómo maquillarte, por ejemplo, el viernes de uñas, todo ese tipo de interés que a las mujeres nos conviene como validar, y mucha interacción con las usuarias, muchos concursos y grandes marcas ya están anunciando, ¿no? Ya tienen más de 1 millón de usuarios como tal. Vida saludable es la única información confiable en temas de salud y estilo de vida. Lo que comentaba, ¿no? Es cómo cuidarte si ya tienes una enfermedad o cómo prevenir esa enfermedad con tips prácticos. Contamos con una herramienta como educación para bajar de peso, para comer bien, y eso es muy importante porque tenemos ya escritas 4.000 personas, cerca de 4.000 personas, en el cual te dan como tips para tener esa educación alimentaria que debemos de tener, ¿no? Salud 180 es el Home de Home, en el cual vienen noticias de bienestar 180, Informa 180 sexualidad, en la parte de salud, cómo te beneficia el sexo con la salud, cómo cuidarte, hacer yoga, cómo alimentarte, y ese estilo de vida que nosotros tenemos como vida saludable, ¿no? También ya tenemos mayores usuarios únicos. Y bueno, esta es la parte del cuidado personal, nutrición, el deporte como tal, ¿no? Es una parte de vida saludable como esta. Tenemos la siguiente parte, la siguiente temática es entretenimiento, es la oferta de entretenimiento más completa del mercado, ¿no? Para ver dónde ir, comer, teatro, música, museos, tenemos
tenemos audiencias desde los 18 a los 30 años que buscan los antros, que buscan la diversión, y tenemos también de 30 a los 40 años que buscamos ya exposiciones, como si tenemos hijos, las obras infantiles de teatro, la cultura, todo esto, ¿no? Entonces, es una diversidad de entretenimiento para toda la familia, los jóvenes y los adultos. Aquí está muy padre porque hay contenidos de videos con show de entretenimientos. Entonces aquí, tal cual es la oferta de entretenimiento que tenemos dentro de la Requerimiento MX. En exceso.com pues tenemos la parte de bueno, Cadena 3, que es mujer, que es la parte de mujeres, que es ver la programación, los programas en vivo, y por ejemplo con todas las series que han estado trayendo Cadena 3, como Las Aparicio, como Las Infames, El Sexo Débil, que siguen en lo que te las perdiste, pues ya podemos verlas dentro del internet, ¿no? Tenemos también la audiencia de Gustavo Adolfo Infante, que se pasa totalmente en vivo con la parte de video en Cadena 3 y toda la programación que esta conlleva la parte de televisión como tal. Nogarullo y Game Dogs, que Game Dogs es gamers tal cual, estilo de vida, en el cual llegamos a un 70% hombres, 30% mujeres, es tal cual, sé más, los típicos no te dicen como las trampas para llegar a ser el ganador, sino tal cual los juegos que vienen a México, que de electrónicas, toda esa parte de videojuegos que tienen. La inversión en México, las leyes, todo ese tipo de información que son los gamers, los que están al día, ¿no? Y ahí, pues bueno, tenemos 119.769 units, lo cual es un nicho totalmente aparte que está creciendo día a día, ¿no? Tenemos tecnología y movilidad, que son los gadgets, los autos, la tecnología, los perfiles totalmente centrados para cada necesidad, tal cual. Atracción 360, lo voy a repetir, como la parte de qué está pasando con por ejemplo, con la parte de movilidad, bicicletas, autos, taxis, ¿no? Por ejemplo, cómo ser un buen conductor como tal, el reglamento que debemos tener, tips para hacer cosas que a un nivel cultural como tal. Exceso.com pasa lo mismo con Hacker, que es tecnología tal cual, lo que pasa en el mundo de la tecnología. Geekfem para las mujeres también, que ya estamos dentro de esta parte. Si encontramos un iPhone 5, qué diferencia con el iPhone 4, qué diferencia tenemos con el iPhone o con el iPad, qué beneficios tiene cada una, y nos podemos hacer igualmente en imágenes también con un tema que podamos entender los mortales, con qué pasa con la tecnología tal cual, qué pasa con esa parte de los nuevos descubrimientos, hacia dónde vamos, de aquí a 20 años con temas de interés impresionante. Y bueno, contamos con líderes de opinión autorizados y reconocidos en sus categorías como tal. Y de verdad, tener la oportunidad de conocer a los editores de cada uno de esos portales, hay que tener la oportunidad porque es como tener su estilo de cada uno de ellos, ¿no? Y seguir una personalidad de cada uno de los sitios. ¿Qué es lo que ofrecemos? Aquí está como la parte de la columna vertebral de lo que ofrece IMED, ¿no? De todo lo que podemos hacer con la marca, ¿no? Tenemos Rich Media y Display, todo lo display tradicional, la oferta de producto más extensa al mercado. Si tenemos algún Rich Media donde por ejemplo sale Spider-Man y tira su telaraña, rompe la pantalla, y puede salir tu marca o ese tipo de animaciones que podemos hacer. Y bueno, su display tradicional que es un box banner, super banner, doble box banner para tener unas campañas de branding como tal. Tenemos branding content, que es totalmente, somos generadores de contenidos impresionantemente, comento, cada uno de los portales cuenta de 2 a 3 editores cada uno, en el cual podemos hacer acciones especiales con tu marca, no acciones, sino lo que se te ocurra para basar esa marca y para poder
tener esa información más allá de un solo display, de comentar o decir lo que está haciendo tu marca diferente de las otras empresas, ¿no? El video, que también tenemos un especialista, que si me permites podemos tener una cita con ella, pues si nos ocurre hacer algo. Es uno de los 3 grupos más importantes en YouTube que generamos dentro de casa, que nos tiene YouTube, ¿no? Podemos hacer contenidos propios en video, y que es una parte que está muy interesante, creciendo hoy en día, que se viene haciendo desde este año. Las redes sociales y voice marketing, tenemos followers, inclusivamente por cada uno de los lectores, por cada una de nuestras marcas, que generamos por contenidos editoriales. Tenemos arriba de, por ejemplo, en Atracción tenemos arriba de 1000 followers que están en seguimiento de lo que está haciendo la información cada uno de estos, y son 1 millón de seguidores en toda la red, ¿no? La parte de MOBA, que son lo más descargado en la categoría, y lo que es iPad, te muestro lo que es las plataformas que tenemos para la parte mobile. Y bueno, el formato en CPC, que es de medición y comunicación, que ahí es una parte que tenemos una empresa extranjera para poder hacer este tipo de performance. No sé si hay una pregunta hasta aquí pudiera ser. Las plataformas mobiles, aquí tenemos un ejemplo, son más de 200.000 descargas y más de 40 millones de impresiones mensuales, tenemos un inventario súper amplio, y que hoy en día la gente ya se está informando por medio de iPad o de iPhone, ¿no? Las apps están totalmente calificadas por los usuarios y son campañas con resultados superiores. Aquí podemos hacer una alta segmentación de campañas, como el país, como el canal, como el operador, como toda esa parte de segmentación que podemos llegar y a donde tú quieres llegar como marca. Aquí están las plataformas mobiles, ¿no? Tenemos iPhone, iPad, iPod, Windows Phone, Nokia, BlackBerry 10, Android, Windows 8, Smart TV y Web APS, que está por nivel, que se puede ver en las 2 partes, y las marcas que tenemos, ¿no? Excelsior, Actitudem, Salud, Caroline Game Dogs y Web APS. Estamos manejando y creciendo un poco más en esta parte de los plataformas mobiles, depende de lo que también quieras hacer con estas plataformas móviles. Bueno, en Branding Content, aquí tenemos contenidos interactivos con la marca, creamos experiencias llegando con la marca a una audiencia específica, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Bridgestone, que se quedó con nuestra sección del buen producto, en el cual Bridgestone hace la temática de cada viernes se sube un video de acuerdo al tema que nuestro editor cree necesario, por ejemplo, cómo evitar las infracciones, que es el hidroplaneo, la parte de, ¿no? Esa parte de movilidad que no debe ser. De repente, como mujeres tenemos el error de no poner a nuestro bebé en una sillita o no acomodarla como debe ser para evitar accidentes. Entonces eso es lo que hablas tal cual, ¿no? Las acciones temáticas hechas a la medida de la marca, la dirección de contenidos en redes sociales. Esto ha tenido una proyección impresionante con Bridgestone dentro de los marketing, dentro de las redes sociales, que la tienen un aumento de visitas en su marca como tal. Y bueno, la influencia positiva sobre la marca hacia nuestros usuarios, que es socialmente responsable tal cual, ¿no? De repente no tenemos la información precisa, a lo mejor Bridgestone de un cambio de lentes cultural, y él lo menciona esa parte con diferentes temas al cual llegar, ¿no? Pues, ahí abrazamos a la marca, el editor sea perfecto de tu marca, y podemos hacer diferentes acciones o diferentes cosas y formas de hacer que tu marca sea más allá que el display tradicional, ¿no? Bueno, el performance empecé costo por clic, es la preciosión de toda la red de InvertMX, la capacidad de optimizar las campañas en forma autónoma. Es una herramienta que contamos con ustedes, que trae 5 artes con texto, no más de 30 caracteres, y esto es la parte de notas editoriales. Alcanza a las audiencias. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que no vamos a acabar con los displays, pero si la gente que ya entra en nuestra red, la gente que ya
conoce nuestros sitios, ya sabe qué leer. Sabemos que el usuario de Excelsior ya sabe a qué sección entrar, ya sabe si va a entrar a función, si va a entrar a comunidad, sabe perfectamente lo que va a leer. Lo mismo pasa en Actitud FEM, si ya sabe la sección que va a leer totalmente, ¿no? De lo que quiere enterarse, de lo que quiere poner en práctica, y qué pasa con cada uno de nuestros portales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que es una publicidad que tú estás leyendo y en esa lectura aparece este tipo de publicidad que es el principio de lo que traemos en performance, incluso por clic, en el cual está leyendo. Entonces, tus palabras, tu voucher tiene que ser como muy impactante para poder hacer clic en esa parte, ¿no? Hemos tenido casos de éxito y es una campaña que se utiliza tal cual sola. Las campañas están expuestas directamente a los contenidos que tú mencionabas y son gracias a nuevas audiencias. Y las campañas son a base de resultados. O sea, si generaste una campaña de 2 semanas 5,000 clics, únicamente pagas esos 5,000 clics, ¿no? Entonces, ahí estamos como en la parte de performance dentro del InventMX y sabemos que es una herramienta que está funcionando y que ha funcionado bastante bien. En YouTube tenemos 15 millones de reproducciones al mes de videos, ¿no? Con los contenidos premium, las series originales como Cadena 3 y las transmisiones en vivos que se hacen, como la nueva serie, como No lo cuentes con otro infante, como las luchas en los sábados, ¿no? Entonces tenemos esa parte especial de tenerlo en vivo, ¿no? Y los formatos en contenido, ¿no? Tenemos en Carollo que es La Palomera, que son otras editoras contando las experiencias del cine, esta parte de cómo lo califica, de qué trata la película, cuáles son los actores, es una forma divertida y una forma que a su vocabulario lo hace, ¿no? Y ahí tenemos la parte de los patrocinios que presenta el resultado por. Ahí podemos jugar mucho con speed roll, con la parte de se la chica la pantalla y aparece tu marca, podemos hacer muchas cosas de acuerdo a generar los contenidos, ¿no? Por lo pronto, también la chica de Actitud tiene como los peinados, las uñas o el mundo color de rosa, que lo pueden hacer las mujeres, que lo pueden hacer las mujeres. Entonces esa parte de poder hacerlo y con Ceci, que es Jig, te platica esas anécdotas a nivel de tecnología, todo este rollo. Entonces también estamos sorprendidos con los resultados de los 15 millones de reproducciones al mes. Aquí tenemos en YouTube Noticias y Negocios, los sitios que nos acompañan con parte de que es Excelsior, Cadena 3 con noticias y deportes, y algunas entretenimiento, Minero en Imagen, 745 y Bits en Imagen. Entonces tenemos cada una de las partes de vida saludable con Cadena 3, ¿no? Vida y Hogar, y Salud 180, Mundo Femenino con Actitud FEM, RCBP, y Estilo de Vida con Shamik Berman, que está colaborando con nosotros, Vida y Hogar, y toda la parte de palabras de Facundo, que también ahí está Facundo con nosotros. Está colaborando. Entonces, ahí podemos tener también una parte importante dentro de tu marca, para aprovecharla y abrazarla de acuerdo a lo que estés buscando, ¿no? El post marketing, como te lo comentaba, pues ahorita las redes sociales con más de 1 millón de seguidores en Facebook y más de 500,000 seguidores en Twitter. Entonces, se viraliza y nuestros editores están en constante trabajo para poder hacer eso en la marca, creando muchas, haciendo voz a tu marca como tal, con los seguidores, con contenidos que estamos leyendo, con la gente que estamos llegando y el perfil del usuario que estamos llegando. ¿No? En Rich Media contamos con diversos formatos y es una barra lateral fija, o sea, está en la barra del lado derecho, entonces tú scrolleas y se queda tu anuncio tal cual del lado derecho hasta abajo, hasta arriba, entonces tu marca se mantiene fijamente, ¿no? Y bueno, los formatos estándares y style, los anuncios especiales que podemos hacer dentro de esta barra lateral como tal. Los clientes que han confiado en nosotros son los siguientes. Y por último, yo siempre
pongo este ejemplo, ¿no? Que hoy en día estamos tocando la audiencia que no está en televisión ni en radio, ¿no? Que hace 10 años cuando ibas al supermercado, el papá o la mamá escogía por el pasillo de papel sanitario, el pétalo o el regio, y te dabas cuenta que pues, no dejaban de ver telenovelas o televisión, ¿no? Entonces esa es la parte de que hoy los consumidores finales nos informamos de lo que existe en el mercado y que va más allá de un simple recuerdito o un simple eslogan que nos queda, sino qué es lo que realmente estamos ofreciendo, ¿no? Entonces esto es Invent, y cualquier cosa estamos a tus órdenes.